¿Cómo están? Buenas noches, mis queridos hermanos de la Academia Bíblica. Soy el hermano, el anciano Leonardo Tello, maestro de Fundamentos de la Fe, volumen 2, y estamos llevando este curso. Gracias a Dios ya estamos acercándonos al final, y el día de hoy vamos a estudiar la doctrina del Espíritu Santo o neumatología, ¿sí? Bueno, como ya habíamos hablado en anteriores veces, la palabra logía tiene que ver con el vocablo significa discurso o palabra, y neuma, espíritu o viento. Entonces, de ahí proviene, de ahí se entiende la palabra neumatología, porque es el discurso o lo que se tiene que decir acerca del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo ha sido, de alguna u otra forma, causa de polémica para muchas personas. Ha sido una de las tres personas de la Trinidad, la persona más malinterpretada y de alguna otra forma ignorada en el sentido de su obrar y su ministerio. Y así que vamos a ir viendo algunas cosas importantísimas con respecto a su persona, su obrar, su carácter, sus atributos y las funciones que tiene dentro de la Trinidad, con respecto a la obra de salvación, a la obra sobre el creyente, con respecto a la inspiración de las escrituras, con respecto a la repartición de los dones, y vamos a estar viendo cosas bastante interesantes. Así que yo les pido paciencia y con su Biblia al costado para poder ver lo que la palabra del Señor tiene que enseñarnos. En primera instancia vamos a ver acerca del Espíritu Santo como una persona. ¿Por qué queremos hablar del Espíritu Santo como una persona? Por una razón importantísima, porque hay doctrinas, enseñanzas, falsas enseñanzas y sectas que han catalogado al Espíritu Santo como un viento, como un espíritu, solamente como el sabio espíritu o el gran espíritu, pero no como una persona en sí misma, ¿no? Hemos hablado que el ser de Dios está compuesto por tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿sí? Pero también es una persona en el sentido, que aunque sea incorpóreo, es espíritu, tiene atributos, cualidades de Dios y cualidades que le representan no solamente como un flujo o una esencia o un humo místico o la energía que proviene de Dios, sino como parte de la Trinidad y una persona que interactúa con las otras personas de la Trinidad que componen el ser de Dios. Así que es importante poder revisar estas cosas. En el manual encontramos que dice que el Espíritu Santo es parte de la Santa Trinidad, coigual con el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo es más que solo una influencia o una fuerza o un fluido, ¿no? Por ejemplo, los testigos de Jehová piensan que es la energía activa de Dios, lo cual es un error craso, porque la Escritura no plantea al Espíritu Santo como una energía que Dios emana, ¿no? No está diciendo eso. Él es una persona y posee atributos de la personalidad, ¿no? Por ejemplo, los más reconocidos son la inteligencia, las emociones y la voluntad. Y vamos a ver algunos textos bíblicos importantísimos. Por ejemplo, el primero lo encontramos en 1 Corintios 2, versículos 10 al 12. Y vamos a ver lo que dice acá. Versículos 10 al 11 del capítulo 2 de la primera carta a los Corintios. Dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas, sino el Espíritu de Dios, dice. Ahora, es interesante ver, porque si llegamos a comprender algo como creyentes, es por medio de la revelación o la iluminación que el Espíritu Santo arroja sobre nuestro entendimiento para comprender las cosas de Dios. No las comprendemos nosotros porque queremos o porque seamos brillantes, sino porque el Espíritu Santo nos asiste en la comprensión de la voluntad de Dios. Y esto es lo que dice la Escritura: nos la reveló a nosotros por el Espíritu, dice.
¿Por qué razón? Porque el Espíritu conoce, dice, aún lo profundo de Dios. ¿En qué vemos la inteligencia del Espíritu en este pasaje como en otros más? En el sentido de que Él sí puede llegar a comprender el entendimiento de Dios. Sin embargo, nosotros tenemos, cuando queremos o entendemos la voluntad de Dios, entendemos la voluntad de Dios en un tanto oscurecida, en el sentido de que no podemos llegar a comprender a cabalidad las profundidades de Dios. El mismo Pablo decía que son insondables e inescrutables sus caminos, dice. Entonces, no hay forma de que la mente humana pudiera llegar a ser supremamente inteligente para poder comprender la mente de Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo no solamente es inteligente, sino es sumamente inteligente porque Él comprende, ¿sí?, la mente de Dios y comprende su voluntad. Hay otro pasaje que vamos a revisarlo más adelante cuando hablemos de un tema específico en la oración, como Él intercede en su ministerio de intercesor, donde también vamos a ver este aspecto de la inteligencia del Espíritu Santo. Mientras tanto, veamos, dice que Pablo hace un paralelo. Dice, los hombres conocen lo que hay en su interior. Usted sabe cuando está triste, usted sabe cuando está alegre, usted sabe que algo pasa cuando puede mirar hacia adentro en su corazón y saber por qué su sonrisa desencajada y qué es lo que puede pasar en su interior. Cada uno sabe lo que pasa dentro suyo. De la misma forma, dice Pablo, así el Espíritu Santo conoce a Dios, porque nadie lo conoce a Él como el Espíritu Santo conoce al Padre. Entonces ahí vemos la inteligencia. Las emociones las podemos ver, o emociones o sentimientos, que también es parte de la personalidad del Espíritu Santo, lo podemos ver en Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice así la Escritura. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces está hablando que se puede contristar el Espíritu Santo. Pablo en otro pasaje dice que podemos apagar el Espíritu Santo. ¿A razón de que se contrista? Cuando nosotros damos más libertad, habiendo conocido a Cristo, más libertad a la carne, y dejamos que la carne reine sobre nosotros. Ahí es cuando comienza una guerra espiritual en nuestros corazones, y nosotros, siendo morada del Espíritu Santo, como Pablo les enseñó a los corintios y les dijo eso, que somos morada del Espíritu Santo, siendo morada del Espíritu Santo, también algo que menciona ahí en Romanos capítulo 6, siendo morada del Espíritu Santo, Él mora en nosotros. Y eso vamos a verlo también cuando hablemos de la morada del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento la morada es permanente, así que de tal forma el Espíritu Santo mora en nosotros, y cuando nosotros no obedecemos la voluntad del Espíritu Santo y obedecemos la carne, de alguna otra forma hay una discrepancia entre el Espíritu y lo que justamente dijo Jesús en algún momento, que el Espíritu está dispuesto pero la carne es débil, así que hay esa confrontación, y de tal forma que el Espíritu es entristecido porque no nos sometemos a la voluntad de Dios. Así que un fluido no puede entristecerse porque no presenta emociones. Un fluido no tiene capacidad de raciocinio ni de selección, ni tampoco vamos a ver que tiene voluntad, sino solamente una persona presenta inteligencia, una persona presenta emociones, una persona presenta voluntad, ¿no? Por ejemplo, vamos otra vez a otro pasaje más y vemos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10 al 11, hablando de los dones espirituales. No vamos a hablar de los dones ahorita porque eso ya es la parte final, pero vamos a hablar ahorita en un aspecto importante de cómo Él tiene voluntad para el repartimiento o para el repartir de los dones. Dice el versículo 10 y versículo 11 de 1 Corintios capítulo 12, dice: a otros el hacer milagros, a otros de profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, a otros interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que aquí vemos claramente que el Espíritu Santo presenta voluntad en el designio de cómo Él desea repartir los dones,
conforme a la voluntad de Dios en ciertos vasos en que Él ha deseado depositar ciertos dones para la mutua edificación de la iglesia. Así que vemos claramente que aquí también se presenta parte de la personalidad del Espíritu Santo. Otro pasaje que podríamos ver para poder analizar lo que es la personalidad del Espíritu Santo sería Hechos capítulo 16, versículo 6 en adelante, cuando Timoteo acompaña a Pablo y a Silas con respecto al viaje que tiene Pablo, y vemos en el versículo 6 que ellos están atravesando Frigia, dice, y la provincia de Galacia le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió, dice. Entonces ahí vemos que se estaba oponiendo el Espíritu Santo que ellos viajaran a esos lugares, porque obviamente en la voluntad del Espíritu tenía otros planes para Pablo y para sus colaboradores. Dice, y pasando, versículo 8, junto a Misia descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. Así que vemos que Pablo es impedido por el Espíritu Santo para viajar a aquel lugar que él tenía destinado. Sin embargo, Dios presenta una visión para que Pablo decidiese ir hacia Macedonia, y Dios abre puertas para que efectivamente llegue ahí y pudiera cumplirse la visión que él tuvo. Pero vemos notoriamente que el Espíritu Santo les estaba estorbando de que vayan a ese lugar, porque obviamente en su voluntad tenía otros planes. Así que vemos también no solamente esto, sino un punto fuerte para poder comprender la personalidad del Espíritu Santo en los pronombres personales que se adjuntan siempre a su nombre, que son básicamente pronombres personales el pronombre personal masculino, que es el Santo Espíritu en la estructura griega, dando a entender que Él es una persona. No se utiliza otro artículo, por ejemplo, ello, que vendría a ser para una cosa, sino el artículo él masculino, para poder dar a entender que él es el Santo Espíritu de Dios, una persona distinta a los demás. ¿Sí? ¿Qué más podemos ver? La personalidad del Espíritu Santo se comprueba por sus obras que reflejan acción personal. O sea, acciones que solamente una persona pudiera hacer, no una cosa, no un fluido. Estamos diciendo esto para poder erradicar de nuestros pensamientos el hecho de que el Espíritu Santo es la energía activa de Dios, es el gran espíritu, o algún otro término como el fluido o el fluir o simplemente parte del viento, ¿no? Y más calificativos enigmáticos o místicos que se le adjuntan o se le escribe al Espíritu Santo para tratar de catalogarlo, tratar de describirlo, lo cual no es lo correcto, porque bíblicamente nos enseñan que el Espíritu Santo es una persona también, que compone parte del ser de Dios. Vemos en algunas cosas que él hace, que por ejemplo, él habla, crea, convence, enseña, testifica, llama, intercede. Así que estas cosas las hace una persona y no una influencia ni una emanación. Vamos a ver algunos textos bíblicos. Por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 2, vemos claramente que la Trinidad está obrando para lo que es la creación del mundo. Vemos a Dios que habla y dice hágase la luz, pero antes de eso el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3, vemos también que el Hijo de Dios está ahí activamente obrando, dice que por medio de él crea todas las cosas. Así que vemos la Trinidad en el principio de la creación, y entre la Trinidad está el Espíritu Santo trabajando también activamente en todo lo que significa la creación del universo. Por ejemplo, un texto importante que podríamos también revisar sería Isaías capítulo 40, versículo 12 al 14, y mira lo que la Escritura nos enseña, dice.
Dice, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno las llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con sus 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Entonces vemos también que en parte de la creación el Espíritu Santo está claramente obrando de forma activa eh, en todo esto. Job capítulo 26 nos enseña también la Escritura con respecto al obrar del Espíritu, el Espíritu de Dios. Versículo 13 del capítulo 26 dice, su Espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa, dice. Otro pasaje importante podría ser 33, versículo 4, con respecto a la creación, y dice, y el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida, dice. Entonces vemos también al Espíritu Santo obrando activamente allí. Entonces una persona es que crea un fluido, no puede hacer esas cosas, no tiene esa particularidad de poder hacer esas cosas. Bueno, sobre la enseñanza hemos hablado innumerables veces que el Espíritu Santo enseñó a los discípulos con respecto a poder, en el ministerio del otro consolador, que era el Espíritu Santo, el Paracletos, comenzó a enseñar y hacer recordar a los discípulos las cosas que el Señor Jesucristo ya había enseñado. Así que ese es un pasaje que ya hemos estudiado con antelación, con anterioridad, y también podemos ver ahí que el Espíritu Santo es una persona. Parte de su obrar también Juan capítulo 16 habla que el Espíritu Santo, dice, convence de pecado, justicia y juicio, así que un fluido no pudiera tener tal capacidad, sino una persona cuando interviene, y en parte del obrar del Espíritu Santo de su ministerio es tratar de convencer a los pecadores de sus pecados para que se vuelvan a Dios, ¿no? Un pasaje importante podría también ser con respecto al llamado que el Espíritu Santo hace, sería el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 1 al 2. Y leamos lo que dice. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, y el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que le he llamado. Entonces, habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos y les despidieron. Así que aquí vemos también dos aspectos de su personalidad. El Espíritu Santo hablando, y el Espíritu Santo teniendo voluntad, y el Espíritu Santo llamando a hombres al ministerio, ¿no? Entonces ahí vemos claramente que una emanación no pudiera ser eso. Tampoco dice que es la voz audible de Dios, sino lo que está diciendo es que el Espíritu Santo había hablado a los apóstoles y a todas las personas que estaban en aquel recinto para que decidieran y optaran por enviar a Saulo y a Bernabé, ¿sí? Entonces ahí vemos claramente esas cosas. Ahora, habiendo visto la personalidad del Espíritu Santo y vemos que Él no es un fluido, tampoco es una emanación, tampoco es el Espíritu Supremo, ni otras cosas que se dicen acerca de Él, o un poco de energía de Dios, sino que es una persona que habla, convence, enseña, redarguye de pecado, tiene voluntad, crea cosas, y la creación. También vamos a ver la deidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es Dios, efectivamente. La Escritura enseña también que el Espíritu Santo es Dios. Así como el Hijo tiene todos los atributos de la deidad en sí mismo, no es un Dios menor, no tiene atributos de menor grado que el Padre, no, tiene todos los mismos atributos que el Padre en sumo grado, el Espíritu Santo también. Tiene los atributos de Dios, de la divinidad, de la deidad, en sumo grado también, ¿sí? Dice, las Escrituras enseñan que el Espíritu Santo es Dios, Él es Dios, tanto como el Padre, tanto como el Hijo, lo hemos dicho, posee la misma esencia, naturaleza y atributos como las otras dos personas de la Trinidad. Lo identifican como Dios.
Entre las características divinas atribuidas a él son las siguientes, dice: la santidad, la vida, la verdad, la omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia. O sea, él está en todo lugar, él todo lo sabe, él todo lo puede. Y ahí después vamos a ver algunas obras divinas. Bueno, cuando hablamos de omnipresencia podemos ver al Salmo 139 y David dice ahí: ¿a dónde iré o huiré de tu Santo Espíritu? Y si alguna vez ha leído el Salmo 139, David está en un momento en que él dice: ¿a dónde yo pudiera ocultarme? Si voy a los cielos, tú estás allí. Si yo desciendo al Seol, tu mano me asirá. Si yo me oculto, dice, en las tinieblas, lo mismo te da, porque las tinieblas y la luz son iguales para ti. Así que nada me puede ocultar de tu Santo Espíritu. ¿A dónde huiré? Dice, de tu Espíritu. Entonces, ahí también vemos que el Espíritu posee la omnipresencia de estar en todos lugares. Si esto pudiera ser un poco recurso para poder entender la omnipresencia del Espíritu Santo, también se ha puesto a pensar cómo es que el Espíritu Santo mora en ti y mora en cada creyente alrededor del mundo de la Iglesia Universal. ¿Cómo es que es posible esto? Bueno, no sería posible a menos que el Espíritu Santo no sea omnipresente. Por cuanto el Espíritu Santo es omnipresente, o sea, puede estar en todo lugar, es que también puede morar en todos los creyentes al mismo tiempo. ¿Qué más podemos observar? Bueno, el Espíritu Santo se le denomina santo por su calidad de santidad, que tiene también como atributo intrínseco de su carácter, de su naturaleza, de su deidad, porque Él es tan santo como el Padre y nuestro Señor Jesucristo es santo. Él posee la vida. Él es originador de la vida y posee la vida también. Vamos a leer Juan capítulo 6. Versículo 63. Dice la Escritura: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y sí, es cierto, el Espíritu Santo provee la vida, no solamente tiene vida en sí mismo, porque hay que recordar que uno de los atributos de la deidad es la autoexistencia. El Espíritu Santo no depende de la existencia de nadie, Él existe por sí mismo, porque es Dios también, ¿sí? Cuando en algún momento hablamos de la subordinación, ya, si no recuerdo, estuvimos hablando de eso en teología propia, en cristología, estuvimos hablando de la subordinación. También la subordinación es aplicable en el Espíritu Santo porque Él se somete a la voluntad del Hijo. El único fin que el Espíritu Santo tiene es revelar a Cristo en las Escrituras y llevar a Cristo a los hombres. Así que Él no busca su propia gloria, sino está buscando la gloria de Cristo, ¿sí? Es algo que me gustaría mencionar y que lo pudiéramos tener en cuenta. Pero Él es autoexistente y la subordinación en Él se ve en el hecho de que Él se somete a la voluntad del Hijo, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús dice a los otros discípulos: no os dejaré huérfanos, enviaré otro consolador, significa que Cristo, el Señor, envió al Espíritu Santo, su Santo Espíritu, para que Él siguiera la obra que Él había dejado o que ya había terminado, para que continuara su obrar. Ahora, no significa con esto que en la historia de la redención hay un episodio del Padre, un episodio del Hijo, un episodio del Espíritu Santo. No. La Trinidad siempre ha estado obrando activamente, sino que, así como hemos visto las teofanías donde Cristo estaba preencarnado y el Espíritu Santo también hablaba en aquellos tiempos, y que el Padre seguía eligiendo a las personas, lo mismo ha pasado en el Nuevo Testamento. El Padre hablaba con el Hijo hablaba con el Padre, el Espíritu Santo respaldaba el ministerio de Jesús. Es más, dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Entonces vemos que el Espíritu Santo tiene un obrar como persona y un obrar también como deidad. Y en ese momento en que Cristo asciende, pero dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, está a través de su Santo Espíritu, mientras que Él sigue activo,
más activo que nunca en estos tiempos, en los tiempos de la iglesia. Aquí vemos que Él es el que da vida, ¿sí? Él es el que da vida. Y podemos reconocer eso, por ejemplo, si leemos Romanos capítulo 8, versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces vemos aquí claramente que el Espíritu Santo tiene esa potestad, ¿no? De dar vida, de proveer vida. Si nosotros tenemos la vida eterna es a través del Espíritu Santo que ha obrado en nuestro corazón. Ahí vamos a ver algunos pasajes importantes también con respecto a el Espíritu Santo como en sus obras divinas. Bueno, los demás pasajes los puede leer, voy a explicar cosas que no sean muy entendibles, no voy a pasar leyendo todos los pasajes, sino recordando algunos conceptos y viendo algunas cosas. Para eso están los pasajes allí en la separata a cada una de las personas que están estudiando en esta academia, para que puedan repasarlo en sus propias casas. Sí, hemos hablado también de que el Espíritu Santo tiene ese obrar divino, esa intervención divina de crear, por ejemplo, en el sentido de que da vida es porque regenera. Tito capítulo 3, versículo 5 es un pasaje que en algún momento ya lo he enseñado también, pero es bueno recordarlo para que podamos tenerlo en mente. Tito capítulo 3, versículo 5 dice lo siguiente: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Si bien es cierto, el Padre elige, llama a los hombres, y llama a los hombres y los salva a través de Cristo Jesús. Pero ¿cómo es que son transformados? ¿Cómo es que pasan de la muerte espiritual a la vida eterna? Y es a través de la regeneración. Esta obra, que es imperceptible a los ojos, en la cual el pecador recibe una nueva vida, ¿sí? Pasa de la muerte espiritual a la vida eterna a través del poder del Espíritu Santo. Dice muy claramente Pablo a Tito en el capítulo 3, diciéndole que la forma en que el pecador es lavado, dice, es a través de la regeneración. Es otro nuevo ser. El corazón de piedra se transformó en un corazón de carne, porque lo que hizo Dios es doblegar las voluntades para que creyeran en Él. Y eso lo hemos visto la semana pasada en soteriología. Entonces, cuando Dios regenera al pecador, transforma su voluntad para que Él decida arrepentirse y creer. Y esto lo hace de forma exclusiva a través del Santo Espíritu. Y no solamente con esto está contento con ellos, sino que renueva al creyente, al actual creyente, a través del Espíritu Santo. O sea que en esto vemos que no solamente regenera, sino que santifica, y esa santificación se extiende hasta que el Señor venga por el creyente y sea glorificado el creyente por su fe. Entonces ahí vemos claramente la regeneración. Vemos en el vientre de María cómo se gesta el cuerpo humano de Cristo y la deidad reposa en él. Dice que el Espíritu Santo es el que interviene de manera sobrenatural en ese hecho histórico para que el cuerpo de Cristo sea gestado en el vientre de María, ¿no? Lucas capítulo 1, versículo 35, dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, vemos claramente la intervención directa del Espíritu Santo en la concepción de Cristo. Así que vemos algunas obras divinas ¿qué influencia puede llegar a hacer estas cosas? ¿Qué fuerza o energía pudiera crear, regenerar, concebir en el vientre de una mujer, un ser humano? Vemos también en la resurrección de los muertos, vemos en la inspiración de las Escrituras. Hemos visto claramente en 2 Timoteo 3:16 que la palabra de Dios es soplada por el Espíritu de Dios, y vemos que, ¿por qué decimos? Porque este pasaje habla de que Dios inspiró, dice, ¿no? A estos santos hombres, ¿no? Esta palabra dice es
Es útil, dice, para enseñar. Es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, pero vemos que es inspirada por Dios. Pero ¿en qué sentido es inspirada por Dios? ¿Cómo es que llegó a nuestras manos? ¿Cómo es que los hombres se inclinaron a escribir? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo obraba activamente en ellos. La palabra inspiración que aparece en ambos pasajes son completamente diferentes en el griego. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, habla claramente de la palabra como soplada del hálito de Dios. Sin embargo, en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21, que está ahí en su separata, habla de un vocablo griego que se llama peromenai, y esto significa que algo ha sido llevado o cargado. Entonces vemos que el Espíritu Santo llevó a los hombres a escribir la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de la inspiración de las Escrituras, hablamos que el Espíritu Santo motivó a estos hombres para que ellos escribieran conforme a la voluntad de Dios. Así que el Espíritu Santo también estuvo interviniendo en la redacción de las Escrituras. Bueno, hemos hablado del convencimiento de los pecadores y el ministerio del Espíritu Santo en el convencimiento de los pecadores. Hablamos también en la iluminación que el Espíritu Santo da a los creyentes. Por ejemplo, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 20, dice lo siguiente: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ahora, se está hablando con esto con respecto a que el Espíritu Santo lo que hace es dar iluminación y entendimiento a las Escrituras, porque conoce obviamente la voluntad de Dios y habla y enseña, porque es parte fuerte del ministerio del Espíritu Santo, es enseñar las Escrituras y revelárselas a los hombres, en el sentido de que son iluminadas. No entendamos el concepto de revelación como nuevas cosas, no, porque el canon de las Escrituras, y eso hemos hablado ya en bibliología, está cerrado. No hay más revelación que añadir, no hay otro fundamento más que poner sobre lo que ya está fundamentado. Así que cuando hablamos de que el Espíritu Santo muestra a los hombres las Escrituras, estamos hablando básicamente de iluminación, más no revelación, porque puede ser mal interpretado. Aunque el término revelación implica descubrir, pero ahora es mal interpretado y hasta este término es abusado por algunos hombres para dar a entender que hay más cosas que se le puede añadir a la Escritura y tiene el mismo índole de importancia que las Escrituras. Así que preferimos utilizar para conceptos de enseñanza el término iluminación, dando a entender que el ser humano, por el poder y la agencia del Espíritu Santo, llega a comprender verdades que antes no comprendían, que están ahí en las Escrituras, que ya son revelados, pero para ciertos hombres están oscurecidas por su falta de entendimiento, pero que Dios permite que el Espíritu Santo les muestre esas verdades que anteriormente no podían conocerlas. Así que ahora vamos al Espíritu Santo y las Escrituras. Creo que sería redundar en hablar lo que ya hemos explicado con respecto a las Escrituras, que el Espíritu Santo motivó a los hombres, llevó a los hombres a escribirlas, y hemos visto del vocablo griego peromenoi, ¿no? Cuando hablamos de ser llevados o movidos para que ellos escribieran. También sería importante reconocer que el Espíritu Santo autentica las Escrituras en el sentido de que confirma la confiabilidad de las Escrituras en nuestros corazones y dada la certeza que es la palabra de Dios, ¿sí? Por ejemplo, eso vamos a revisarlo en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5, dice la Escritura: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Así que, ¿qué está hablando aquí Pablo acerca del poder del Espíritu Santo? Está hablando claramente que lo que estaba haciendo el Espíritu Santo mientras que los apóstoles predicaban era certificar la autoricidad de las Escrituras a través de las señales, ¿no?
a través de las señales. Las enseñanzas de Jesús, cuando eran predicadas, y las escrituras en totalidad, la palabra de los profetas, la palabra el Pentateuco, lo que enseñaron los apóstoles, las profecías que ellos aplicaban y enseñaban, y las palabras de Jesús eran autenticadas por el Espíritu Santo a través de señales, a través de prodigios, a través de milagros, para dar autenticidad a que lo que se decía era verdadera palabra de Dios, y lo que se decía era certificado por Dios mismo con respecto a las verdades que se decían en los discursos de Jesús que los apóstoles enseñaban. ¿Qué más podemos revisar aquí? Hemos visto que de esa forma daban credibilidad a los mensajeros también, así que cada vez que Dios revelaba algo a los apóstoles y ellos lo tomaban como palabra de Dios, el Espíritu Santo ponía su sello en ello y le daba credibilidad tanto a ellos como a lo mismo que Dios les revelaba a ellos, porque hasta ese momento todavía el canon no había sido cerrado. ¿Qué más podemos ver aquí? Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice así la Escritura: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pero me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo ya esté crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y ahí es donde yo fundamento lo que acabo de decir, que autenticaba el Espíritu Santo, porque dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así que lo que Dios daba como revelación a los apóstoles, y lo que dio de revelación a los profetas, que los apóstoles interpretaban, ¿sí? Esto era autenticado y daba credibilidad al Espíritu Santo por medio de señales y prodigios para decir, esto que están hablando estos hombres es palabra de Dios. Así que de esa forma el Espíritu Santo también mostraba ese poder divino, esa voluntad como persona también divina, como persona divina, y también vemos que autentica la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el intérprete de las Escrituras. Ahora, esto hay que entender porque ya lo hemos leído hace un momento, que la unción del Santo, del Espíritu Santo, dice, nos enseñará todas las cosas, pero algo que quedaba por mencionar es que esto no desmerita la labor de los maestros en la iglesia. Si bien es cierto, cuando el Espíritu Santo brinda dones, uno de los dones también que brinda es el don de enseñanza, ¿sí? Una de las características que debe tener todo pastor es que debe ser maestro. No todo maestro es pastor, pero sí todo pastor debe ser un buen maestro. Y este don de la enseñanza es dado por el Espíritu Santo. Ahora, el hecho de tener la iluminación del Espíritu, ¿desmerita la labor de los maestros? No, porque es uno de los ministerios enriquecedores que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia y son necesarios para la comprensión correcta de la palabra de Dios, ¿sí? Pero a la par, los maestros, como los enseñados, necesitan ambos la iluminación del Espíritu Santo. El que es enseñado necesita la iluminación del Espíritu Santo para comprender las verdades. El que enseña necesita el Espíritu Santo para poder comprender las verdades y enseñarlas fielmente. Entonces ahí vemos que el Espíritu Santo es el intérprete de las Escrituras, porque sin la insistencia de él y la agencia de él, no pudiéramos llegar a comprender la palabra de Dios. ¿Por qué tantas sectas tuercen las Escrituras? Justamente por esa razón, porque no tienen al Espíritu Santo y tampoco tienen la asistencia del Espíritu Santo para comprender las verdades. Punto D dice, el Espíritu Santo reveló las Sagradas Escrituras a los apóstoles y a los profetas y nos ilumina a nosotros para poder entenderlas. Bueno, eso ya hemos visto, vamos a ver cómo es que el Espíritu Santo les reveló a estos hombres en Efesios capítulo 3, versículos 2 al 5. Dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros,
que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál era ese misterio? Que los gentiles también son herederos y parte del mismo cuerpo. O sea, era algo que destapaba la mente de los judíos porque pensaba que Dios solamente había reservado la salvación para el pueblo judío. Sin embargo, en la revelación progresiva les es mostrado que si han de alabarle de toda tribu, lengua y nación, la salvación no podía solamente estar circunscrita al pueblo judío, sino que se extendía la salvación o la invitación a la salvación a todas las naciones alrededor de la tierra. Así que es muy claro que el Espíritu Santo fue mostrando a los hombres lo que los profetas habían entendido vagamente del futuro, ¿no? Entonces, en la revelación progresiva, el Espíritu Santo comienza a añadir más revelación a estos hombres para que pudieran entender la verdad y poder escribir estas cosas para que nosotros tuviéramos comprensión de lo que Dios quería hablarnos. Ahora vemos el Espíritu Santo en los tiempos del Antiguo y Nuevo Testamento. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo el Espíritu Santo obraba en diversas dispensaciones. Cuando hablamos de la palabra dispensación nos referimos a tiempos o eras. Dios no cambia, su Espíritu Santo tampoco, pero su obrar es diferente en este sentido y hay una diferenciación que se debe de hacer. Por ejemplo, aquí vemos una distinción notoria con respecto a la obra del Espíritu Santo antes de Pentecostés y después de Pentecostés. Principalmente en el Antiguo Testamento, el obrar del Espíritu Santo con respecto a la morada del Espíritu Santo o a la llenura del Espíritu Santo en los santos de la antigüedad era algo temporal y era selectiva. No todos los hombres eran llenos del Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo moraba en todos los hombres. Por eso vemos que el pueblo de Israel era reacio a obedecer porque no todos ellos tenían el Espíritu de Dios en sus corazones y muchos de ellos eran parte del pueblo, pero no eran del pueblo realmente, o sea, no eran no eran de la descendencia de Abraham por la fe, sino eran de la descendencia de Abraham solamente en el sentido del árbol genealógico, por decirlo así, ¿no? En genealogía, pero no en la fe que Abraham tenía, ¿no? A eso me refiero. Así que el obrar del Espíritu Santo con respecto a su morada era temporal y era selectiva, ¿no? El Espíritu Santo venía sobre algunos hombres en específico y de forma temporal los capacitaba para tareas específicas, les suministraba de poder y los usaba conforme a la voluntad de Dios para cosas específicas. Uno de los claros ejemplos que podemos ver eso es en el libro de los jueces, ¿no? Que el Espíritu Santo reposaba en cada juez que iba a libertar a Israel y lo llenaba de sabiduría, de conocimiento, en algunos de poder y de fuerza sobrenatural, por ejemplo Sansón, cuando el Espíritu Santo reposaba en él, y cuando dejó de ser fuerte, cuando el Espíritu Santo se fue de él. Por ejemplo, vemos eso en él y en otros reyes, jueces, profetas que el Espíritu Santo moraba en ellos de forma temporal, de forma selectiva, ¿no? Ahora, sin embargo, en la dispensación de la iglesia después de Pentecostés vemos que la morada de Dios en los creyentes es ahora no selectiva, sino ya es algo que mora en todos los creyentes y no es temporal, es permanente. Así que vamos a ver algunas de esas cosas después, ¿no? Algunas de esas cosas después. Vamos a seguir avanzando en nuestro estudio para tener esa comprensión. ¿Cómo era el obrar del Espíritu Santo en el tiempo del Antiguo Testamento con respecto a los pecadores? Bueno, vemos Génesis capítulo 6, en las Escrituras, cuando la generación previa al diluvio era una generación mala, dice que Dios se había entristecido, Dios estaba enojado con esa generación y le pesaba, dice, a él
esta generación. Estaba hastiado del pecado de estos hombres. Dice el versículo 3 del capítulo 6, dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas sus días serán 120 años. Bueno, dice que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, el pensamiento y el designio de su corazón era de continuo solamente el mal, y dice la Escritura que Jehová se había arrepentido de haber creado a estos hombres, ¿no? A haber creado al hombre específicamente. Entonces vemos claramente allí en el versículo 3 que el Espíritu Santo contendía, pleiteaba en ese sentido, mientras que Noé era pregonero de justicia y anunciaba el juicio que Dios iba a traer de forma global sobre la tierra con respecto a las maldades de esta nueva humanidad, de esta humanidad reciente, ¿no? Que estaba floreciendo pero en maldad. Dice la Escritura que mientras que Noé estaba tratando de proclamar el juicio que venía para que se salvaran los hombres endurecidos resistían al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo obviamente estaba respaldando la predicación de Noé, aunque no lo dice exactamente así las Escrituras, entendemos cuál era esa forma de contender con el hombre, y obviamente era resistido por la maldad de aquellos hombres. Entonces vemos aquí claramente que el Espíritu Santo, la actividad con los pecadores del Antiguo Testamento era básicamente contender con ellos. ¿Cómo es ahora? Y lo hemos visto minutos antes, ¿no? Igual, sigue contendiendo con ellos en el sentido de que habla sus corazones, ¿no? Habla sus corazones, y trata de hacerlos entender con respecto a su vida, con respecto al pecado, a la justicia, al juicio. Es lo mismo que hacía en el Antiguo Testamento en los tiempos de Noé, va contendiendo con los hombres para que estos hombres se arrepientan. Vemos también que el Espíritu Santo lo que hacía era, reposando en los profetas, haciendo su morada temporal en la vida del profeta. Lo que hacía el profeta lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Era tener visiones, era que Dios le revelaba cosas, juicios, palabras para el pueblo de Israel, y obviamente el discernimiento para denunciar el pecado del pueblo de Israel cada tanto que el pueblo se apartaba. Entonces vemos que el Espíritu Santo también usaba a aquellos hombres para justamente denunciar el pecado, ¿no? Es lo que hace el Espíritu Santo, porque obviamente por ser santo resiste el pecado y lo denuncia, no lo apaña, lo denuncia. Entonces, vemos en Nehemías capítulo 9, versículo 30, un verso muy adecuado para poder entender esta verdad. ¿Cuál era la obra del Espíritu Santo ya en los creyentes, pero del Antiguo Testamento? Como en algún momento hemos dicho, y aquí hay un parte del texto que es importante leerlo, dice, si bien la regeneración no se enseña directamente en el Antiguo Testamento, está implícita allí, o sea, en lo que es el Antiguo Testamento. En su conversación con Nicodemo, en Juan capítulo 3, Jesús esperaba que este maestro de Israel entendiera la obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasaba con la regeneración? ¿Es algo exclusivo del Nuevo Testamento? No. Cuando Dios obviamente elegía, por ejemplo, eligió a Abraham y Abraham creyó, esto, aunque no lo dice la Escritura, está implícito. O sea, Abraham tuvo que ser regenerado para poder creer. De la misma forma con cada santo de la antigüedad que vivió de manera justa delante de Dios, por ejemplo, Enoc, por ejemplo, Noé, tuvo que haber sido regenerado en su corazón para creer en Dios, porque el parámetro es el mismo. Todos los seres humanos están bajo condenación y la única forma de que puedan volverse a Dios es cuando son regenerados, son transformados de adentro hacia afuera. Así que era necesario también la asistencia del Espíritu Santo en los tiempos del Antiguo Testamento para la regeneración de ciertos individuos que Dios había elegido para salvación y para propósitos santos que Él tuviera destinado antes de que todo fuese creado. Así que también era eso. Pero en el grueso del obrar del Espíritu Santo, aunque habían elegidos que habían sido salvados y regenerados, habían personas en las cuales el Espíritu Santo moraba temporalmente
y los asistía con poder, con fuerza y con otras capacidades para cumplir misiones específicas que Dios les había dado a estos hombres. Por ejemplo, una de las pruebas en el Nuevo Testamento de la antigua dispensación es, por ejemplo, los padres de Juan el Bautista. Dice que ellos vivían obedeciendo al Señor y obviamente eso implica que estaban siendo llenos del Espíritu Santo. Vamos a Lucas capítulo 2, versículo 25. Dice el versículo 25, he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, dice. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo con paz, en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Mira, por el Espíritu profetizó lo que iba a pasar con los gentiles, algo que todavía en el tiempo de los Hechos, Pedro y los demás discípulos estaban tratando de asimilar. Ya Simeón lo sabía, por el Espíritu Santo. Entonces, es interesante ver cómo el Espíritu Santo reposa en este hombre, le muestra a este hombre y habla a través de este hombre. Entonces, eso es un claro ejemplo de la antigua dispensación, porque ahí todavía se sacrificaba los corderos, el templo todavía estaba en funcionamiento, no había Cristo muerto en la cruz del Calvario, el Espíritu Santo todavía no había reposado de forma permanente en los creyentes, así que podemos considerar este episodio como parte de la antigua dispensación. Y vemos claramente que el Espíritu Santo mora en este hombre, santifica a este hombre, le muestra a este hombre y usa a este hombre, ¿no? Que es Simeón. Ahí vemos claramente cómo es el obrar de los santos de la antigüedad, del obrar del Espíritu Santo en los santos de la antigüedad, ¿no? Y ahí vemos algunos textos bíblicos donde nos enseñan qué capacidades daba el Espíritu Santo en aquellos tiempos, ¿no? Por ejemplo, talento artístico para ciertas obras especiales. Yo me imagino cómo Noé pudo haber creado el arca, o sea, imagínense, el arca era increíblemente grande. ¿Cómo es que pudo él haber hecho estas cosas? Bueno, obviamente tuvo que haber tenido la asistencia del Espíritu Santo para darle la sabiduría necesaria para crear estas cosas, ¿no? Y así el Espíritu Santo dota a los hombres de ciertas habilidades para el bien de la iglesia, el bien de los siervos, el bien de muchas cosas con respecto a los propósitos de Dios. Por ejemplo, David, ¿no? Como era tan estratega en lo que era la guerra y el ejército, obviamente Dios también tuvo que haberlo dotado, ¿no? Por medio del Espíritu Santo. Bueno, Sansón, ya hemos hablado de este tema. Bueno, por lo menos el único juez que registra el libro de jueces que ha tenido una fuerza sobrehumana, así que ahí vemos también que lo asistió el Espíritu Santo. Elías, Eliseo eran profetas con grandes señales y prodigios, así que el Espíritu Santo obraba también a través de ellos. Ezequiel profetizando, ¿no? Vemos también que infunde vida, por ejemplo, en el Valle de los Huesos Secos, en el libro de Ezequiel está profetizando y el Espíritu Santo infunde vida a estos huesos secos y terminan siendo un ejército de seres humanos vivos. Entonces ahí vemos claramente cómo era el obrar. En el Nuevo Testamento ya hemos hablado que la morada era universal y permanente, y esto es algo que solamente pudo haber pasado después de Pentecostés, ¿no? Después de Pentecostés. Esto es único en la dispensación de la iglesia, en que el Espíritu Santo no solamente mora de forma permanente y universal en los creyentes, estoy hablando de los creyentes en todo lo que es el globo terráqueo, ya, mora en todos los creyentes y de forma permanente, así que no se va. Cuando hay una canción
de un cantante cristiano que repite las palabras del Salmo 51 cuando David dice: no quite de mí tu Santo Espíritu, y hace una canción e introduce esa frase. Es teológicamente incorrecta. ¿Por qué? Porque eso no es aplicable a nuestra dispensación. David sí podía decir eso porque la morada del Espíritu Santo era algo que no era permanente, era exclusiva y era temporal. Así que él sí corría el riesgo de que el Espíritu Santo fuera, no lo asistiera más, ¿no? Sin embargo, en esos tiempos no podemos hacer eso. Por eso es que Pablo aconseja: ni entristezcas ni apagues el Espíritu Santo que ya mora en ti, que es parte de la garantía con la cual Dios nos ha sellado. ¿Qué más podemos revisar acá? Una de las cosas importantes que tenemos que destacar en el Nuevo Testamento conforme al obrar del Espíritu Santo es el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Es importante entender estas cosas y eso lo vamos a ver más adelante, porque por causa de él es que podemos ingresar a ser parte del cuerpo de Cristo y de la familia de Dios. Vemos que el Espíritu Santo ha sido activo antes y después de Pentecostés en los ministerios de contender, retener, convencer de pecado, ¿sí?, de regenerar. En la dispensación de la iglesia, el ministerio del Espíritu Santo se ve específicamente en llenar y controlar, y eso también vamos a verlo en la llenura del Espíritu Santo en Efesios capítulo 5. Enseña, intercede en el creyente, eso también lo vamos a ver más adelante. Nos guía, sella al creyente, eso vamos a verlo cuando hablemos del sello del Espíritu Santo. Y, bueno, distribuye los dones, y eso lo hemos visto ya hace un momentito. La obra del Espíritu Santo en relación con Cristo nuestro Señor. Dice, antes de entrar en este tema, recordemos cuál es la relación que tiene el Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo. El Espíritu Santo es Dios y por lo tanto es eternamente coexistente con el Hijo y con el Padre, de forma que ellos cohabitan de forma armoniosa en el ser de Dios. Ellos, siendo Dios, coexisten y cohabitan de forma armoniosa con la misma calidad, superioridad y deidad que todos tienen en común. Ahora bien, con respecto a la obra del Espíritu Santo en relación con la vida terrenal de Jesucristo, podemos decir que el Espíritu Santo obró en Jesucristo y a través de Jesucristo. En los evangelios se destacan ciertos momentos o actividades que vamos a mencionar a continuación, ¿no? Por ejemplo, el Espíritu Santo obra en la concepción porque Dios le comunica a María a través de un ángel que era necesario que María entendiese la obra sobrenatural de Dios en su vientre, porque el Espíritu Santo iba a cubrir. El ángel le dice esas cosas a María y María llega a entender y dice, bueno, soy sierva tuya, así que haz conmigo lo que Dios quiera. Pero el Espíritu Santo estaba obrando activamente en la vida de María, la madre de nuestro Señor. ¿Qué más dice? Bueno, se le comunica también a José para que José no deje a María y pueda prohijar, o sea, a tener como hijo biológico, aunque no lo era, a Jesús, ¿no? Con él. Y obviamente no lo dejó, y con esto Jesús pudo tener una descendencia legal, ¿no? Por parte de su padre José, ¿no? Su padre no biológico. ¿Qué más? Punto 3 dice, el Espíritu Santo fue el agente que unió la naturaleza divina con la naturaleza humana en el vientre de María, protegiendo así la persona de Jesucristo de la depravación humana, ya que no tuvo padre humano y la corrupción hereditaria no pasó a él. Eso lo hemos visto en amartología, si no me equivoco, o en antropología con respecto a la corrupción hereditaria. Esto viene a nosotros con respecto a la unión de dos pecadores, ¿no?, en el acto sexual que engendran un ser. En el caso de María, no conoció hombre. El Espíritu Santo formó un cuerpo humano en el vientre de María, y quiero hablar de esto y especificarlo, porque no es que el Espíritu Santo poseyó a otro hombre que no sea José para tener intimidad con María. No es que como hay historias de la literatura griega donde hay divinidades que tienen intimidad con seres humanos, tampoco sucedió eso. Así como en el vientre soberanamente Dios permite, y eso lo dijo también David en un salmo, que el cuerpo de un ser fuera entretejido, de la misma manera
el Espíritu Santo entretejió el cuerpo de Jesús, el cuerpo humano de nuestro Señor, en el vientre de María, en su proceso natural, ¿sí? Y la asistencia divina y sobrenatural, que aunque no había semilla humana que fecundara el óvulo de María, para Dios no es nada imposible, así que Dios a través de su Santo Espíritu creó el cuerpo humano que el Hijo tomara para sí, para hacerlo parte de su naturaleza y parte de su deidad, ¿no? Quedando supeditado a la parte humana a la divina. Eso ya, bueno, hemos hablado de la unión hipostática y todo ese tema que está ya hemos agotado ese tema en soteriología y en cristología también. Entonces, el Espíritu Santo obró durante el ministerio de Jesús, ¿no? En su bautismo en el agua, vemos que cuando se abre los cielos en el río Jordán, cuando está siendo bautizado por Juan el Bautista, el Espíritu Santo reposa corporalmente como paloma, como dice Lucas, sobre Jesús. Así que ahí se manifiesta también el Espíritu Santo allí. Vemos que Jesús tuvo que ser lleno del Espíritu Santo. Obviamente, uno se podría pensar, pero si nos has enseñado, hermano Leo, que Jesús es 100%, o sea, Dios completo y hombre completo, porque era necesario que el Espíritu Santo reposara, ¿cómo es ese misterio de que repose o que more también a la par en el cuerpo de Jesús? Bueno, obviamente, cuando hablamos de la llenura, y eso vamos a ver más adelante, hablamos del control del Espíritu Santo, ¿no? Básicamente estamos hablando del control del Espíritu Santo. Controlando la parte humana de Cristo, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo. Bueno, son misterios, hay cosas que no vamos a entender en nuestra mente humana, pero la Escritura lo dice así. Lucas capítulo 4, versículo 1, y hay cosas que no vamos a entender, pero que corresponden al campo de la fe, o sea que hay que creerlas, porque la Escritura lo enseña. Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Entonces vemos que Jesús es lleno, controlado por el Espíritu Santo y a la vez que es controlado, llevado, dice, al desierto. Así que Marco dice, fue impulsado por el Espíritu Santo. Así que notamos aquí claramente que el Espíritu Santo también está obrando en la vida de Jesús en ese sentido, ¿no? Bueno, él expulsaba a los demonios por el Espíritu Santo, por eso es que él dice que la blasfemia con el Espíritu, la blasfemia que se hace contra el Espíritu Santo es que los fariseos de aquel tiempo adjudicaban el obrar divino de Cristo como el poder que recibía del Belcebú, y por eso se estaba atribuyendo obras divinas a Satanás, y eso era el insulto o la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? En la incredulidad de estos hombres. No, cuando Jesús obraba sobrenaturalmente, obraba a través del Espíritu Santo, porque recordemos que cuando hemos leído Cristología, en el vaciamiento de Cristo, ¿no? En lo que habíamos hablado anteriormente, en lo que era la kenosis de Cristo, él había dejado, no de lado, sino que había desistido de hacer uso de sus atributos divinos para poder mostrar su humanidad controlada por el Espíritu Santo, y cuando obraba sobrenaturalmente era la asistencia del Espíritu Santo obrando a través de la vida de Jesús. Así que ahí tenemos un panorama un poquito más claro. Si es que algo en Cristología no se entendió, ahí vemos del lado del Espíritu Santo cómo es que era el obrar de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que el Espíritu Santo también obró en la muerte de Jesús. Cuando Él muere y vuelve a tomar su vida, también el Espíritu Santo está allí con Él, ¿sí? Hay un pasaje importante, tal vez no, lo pasé de largo y no lo leí, pero yo quiero tocarlo ahora, para que podamos tener un poquito de comprensión con respecto a esto. Pero espero tenerlo aquí. Ok, perfecto, aquí lo tengo. Romanos capítulo 1, versículo 1 en adelante, vamos a leer. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios,
que él había prometido antes por sus promesas, por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios. eh, fue declarado, dice, Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, ¿cómo es que fue declarado Hijo de Dios? Bueno, declarado no es que haya comenzado a ser Hijo de Dios cuando murió, ya era Hijo de Dios, siempre ha sido Hijo de Dios. El término que se refiere ahí Pablo cuando fue declarado Hijo de Dios es que se certificó las palabras que él mismo decía cuando el Espíritu Santo lo resucitó de entre los muertos, ¿no? Lo resucitó de entre los muertos. Ahora vemos en Juan capítulo 10 que Jesús dice que él toma su vida y la pone y la vuelve a tomar. Así que vemos que por el lado de Juan pareciera que Jesús es el que se resucita de mismo. Por este lado de Romanos dice que él, el Espíritu Santo, lo resucita a Jesús, ¿no? Por ejemplo, Romanos 8:11, más claro todavía, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces está hablando claramente de que el Espíritu Santo lo trajo la vida a él. También vemos en Hechos que es el Padre también que trae a Cristo a la vida nuevamente. Hechos 4:10 dice, sea notorio a todos nosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Está hablando aquí de está hablando aquí de lo que había pasado con este cojo que había sido sanado en el pórtico de Salomón, que se llama de Salomón. Este pórtico había sido sanado, este cojo. Bueno, Pedro y Juan son llevados a un concilio, él defiende esto, pero lo que queremos extraer de este pasaje, porque no vamos a hablar de todo el tema, es que aquí se menciona que Dios resucitó, o sea, el Padre resucita a Cristo Jesús. Vemos en Romanos que es el Espíritu. Juan dice que ha sido el mismo Hijo que se levantó de la muerte, porque en él también mora la deidad. En resumidas cuentas, es Dios, la Trinidad, obrando inseparablemente, siempre juntos, en la resurrección del Hijo de Dios, ¿no? Así que solamente tenemos que hilar cabos y entender que es la Trinidad obrando de forma específica. Pero para el caso de nuestro estudio de neumatología, podemos darnos cuenta que es el Espíritu Santo el que obra por este lado, no queremos verlo. Así que vemos el obrar del Espíritu Santo también en la persona del Hijo. Así que hay varias cosas que el Espíritu Santo hace, que tal vez no hemos notado ni hemos reconocido. Dice la regeneración y el bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a ver acerca de la regeneración. Hemos hablado un poquito acerca de esto con respecto, bueno, que básicamente la regeneración es el hecho de recibir una vida nueva, espiritual y eterna por medio del nuevo nacimiento. Es nacer de nuevo, es que el corazón de piedra se transforma en carne, es que Dios al ablandar la voluntad cambia los afectos, esta persona cree, se arrepiente y es regenerado. Es una nueva creación, básicamente. Lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, ¿no? Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Eso se llama regeneración. Así que es de la forma en que el Espíritu Santo ha intervenido, ¿no? Y hemos visto también en su teología el llamado externo, el llamado interno, la gracia irresistible, el llamado y en todo esto está hablando el Espíritu Santo, porque si bien es cierto el Padre elige, predestina, cuando el predicador habla la palabra en el poder del Espíritu Santo lleva las palabras de las Escrituras, no del predicador, que está exponiendo las Escrituras, al corazón del incrédulo y hace un llamado interno sobre la base de la elección de Dios. Si Dios lo ha elegido, el Espíritu Santo hace eficaz ese llamamiento externo en un llamamiento interno, demuestra la gracia de Dios que es irresistible, transforma la voluntad de este hombre y viene a la salvación. Entonces vemos claramente que el Espíritu Santo obra de manera activa, interviniendo en la salvación de todo aquel que ha sido elegido por Dios. Obviamente lo hace a través del mensaje del Evangelio, ¿no? Ahora, hemos hablado con respecto a la regeneración. Bueno, hemos tocado un punto
importante y de forma básica, pero también queremos ver sobre el bautismo del Espíritu Santo. Hay que distinguir el bautismo de la ordenanza del bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué se refiere a eso? El bautismo de la ordenanza es, bueno, obviamente cuando tomamos la ordenanza del bautismo en el sentido de una manifestación pública de nuestra confesión de fe, o sea, de haber creído en Cristo Jesús, nos bautizamos como un simbolismo de haber dejado sepultados los pecados en un ataúd de agua y resucitar de este mismo ataúd de agua, por decirlo así, a una nueva vida. Esto tiene una connotación de limpieza ceremonial también, pero esto no tiene ningún efecto salvífico, solamente es un simbolismo, ¿no? Y es una evidencia pública de nuestra confesión y nuestra fe. Pero cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo es completamente diferente. Cuando se habla del bautismo del Espíritu Santo, no es igual a la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué hacemos esta distinción? Porque muchos círculos evangélicos, ¿no? En este caso nuestros hermanos pentecostales y algunos carismáticos, piensan que el bautismo del Espíritu Santo es un evento repetitivo, ¿no? Es cuando el Espíritu Santo cae, ¿no? Y llena al creyente. Pero eso no es cierto, porque la llenura del Espíritu Santo es completamente diferente al bautismo del Espíritu Santo. La palabra bautizo en el vocablo griego es la palabra baptizo. La palabra baptizo, ¿sí? Tiene básicamente, o lo que ilustra esa palabra es algo conteniendo un recipiente en el cual se introduce otra cosa más pequeña y el recipiente más grande contiene la más pequeña y la protege. Básicamente, este vocablo bautizo ilustra esta verdad. Ahora, ¿cómo es entendido esto en la vida cristiana? Bueno, el Espíritu Santo, cuando nos regenera, somos salvados por Dios a través de los méritos de Cristo, y el Espíritu Santo nos regenera, nos hace partícipes de la familia de Dios. ¿Cómo así? Bautizándonos o sumergiéndonos, ¿no? Sumergiéndonos, que significa la palabra bautizo, sumergiéndonos, si quisiéramos tener un término un poco fácil, no muy complicado de la palabra bautizo, es sumergiéndonos en el cuerpo de Cristo. Este cuerpo de Cristo es una forma metafórica de hablar que Cristo es la autoridad sobre la iglesia y la iglesia obedece a la cabeza o a la autoridad. Por eso se llama cuerpo de Cristo. Entonces nosotros somos partícipes, estamos escondidos en Cristo. Cristo nos ha salvado y estamos escondidos en Él. Por eso de ahí la palabra bautizo, ¿no? Es algo que contiene otra cosa dentro suyo. Y esto nos da la idea de protección, de seguridad. Así que cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, es básicamente hacernos parte del cuerpo de Cristo. Tan simple como eso. ¿Qué más podemos ver? Dice, es un evento imperceptible, y esto es importante que podamos reconocerlo, es un evento imperceptible y que ocurre una sola vez. Es algo que puede experimentarse como mal se entiende en muchos círculos evangélicos, como hace un momento lo acabé de decir, ¿no? Así que es un evento imperceptible. Yo no lo puedo ver, no lo puedo palpar, no lo puedo sentir. No sé en qué momento, y tú también puedes decirlo, no sabes en qué momento el Espíritu Santo te hizo parte del cuerpo de Cristo. No sentimos que hemos entrado a algo. Así que es algo imperceptible, pero es una verdad teológica que enseñan las Escrituras. Dice, en el mismo instante en que el pecador genuino ha creído en Cristo y es sellado por el Espíritu Santo, es cuando es bautizado también por el mismo Espíritu. ¿Sí? No es parte de un orden de algo, no es parte de un orden lógico, simplemente sucede en el momento que tú crees. Tú crees, ya eres parte del cuerpo de Cristo, ya te bautizó el Espíritu Santo, no sabes cuándo fue, no sabes en qué momento, solo sabes que es una realidad, una verdad, ¿no? Hay algunos resultados que sí podemos experimentar, o en el sentido de verlos. Perdón, eso es en el sello del Espíritu. Aquí hay unas verdades que son resultado del bautismo del Espíritu Santo, y es que nos identifica con la muerte y la resurrección de Cristo. Justamente este pasaje de Romanos capítulo 6
Es el pasaje en que se utiliza el vocablo bautizo y no se habla del bautismo de la ordenanza, sino del bautismo de ser añadidos al cuerpo de Cristo, ¿sí? Versículo 2 al 4 dice, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice Pablo acerca de que si podemos pecar libremente, para que la gracia abunde. Y él dice, no. Versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? O sea, la identificación en su muerte es importante para que si hemos muerto con él, nuestros pecados han muerto con él y han sido juzgados en él, y él al resucitar ha comprobado y certificado nuestra resurrección también y nuestra victoria sobre el pecado que él llevó sobre sus hombros, nuestros pecados que él llevó sobre sus hombros. Así que el hecho de que nos bautice el Espíritu Santo, se nos haga parte del cuerpo de Cristo, es importante porque entendemos que Cristo murió los pecados, porque el pecado fue juzgado en él, y resucitó. Así que si nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, hemos muerto el pecado, resucitado la vida nueva. ¿Entienden? Entonces, es importante esa identificación, que son resultados del bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué más dice? Versículo 3, versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, ¿no? Andemos en vida nueva. Entonces, es muy simple como esto. Si yo me duermo, mi mente duerme, mi mano duerme, mi pie duerme. No es que mi pie está caminando por la sala y yo sigo dormido en mi cama, porque no puedo. Mi cuerpo es parte es integral, es parte de un todo. Entonces, si Cristo muere a los pecados, vence a la muerte y vence al pecado y se levanta victorioso, nuestra muerte en los pecados, a su influencia sobre nuestras vidas y nuestra victoria sobre el pecado radica exclusivamente en que el Espíritu Santo nos haya sumergido en el cuerpo de Cristo, para que entendamos que a Él, al levantarse la muerte, nosotros también nos levantamos victoriosos por Él. Hemos sido sumergidos, punto B. Punto C dice, nos introduce en el cuerpo de Cristo, somos parte de la Iglesia Universal. D, establece la verdadera unidad de la Iglesia, ¿sí? Porque ahora que hay muchos que han sido inmersos en el cuerpo de Cristo, pues somos hermanos en la fe y somos parte del cuerpo de Cristo. Así que tu hermano, mi hermano, en la fe somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora hablemos del sello. ¿Qué es el sello y qué es la morada del Espíritu Santo? Ahora, hemos entendido que el bautismo del Espíritu Santo no tiene nada que ver con la llenura. La llenura la vamos a ver después. La llenura tiene que ver con el control del Espíritu Santo sobre el creyente, así como el Espíritu Santo llenaba a Jesús, o sea, lo controlaba. Eso es cuando entendemos el término de llenura. Eso vamos a verlo más adelante. Cuando hablamos del sello y la morada del Espíritu Santo, dice, el sello es la señal, y vamos a leer este concepto, el sello es la señal que demuestra que somos posesión de Dios. Esto es efectuado en el mismo instante en que hemos creído en Jesús. Esta es la garantía que indica que no solo somos posesión, sino también Él es nuestra autoridad y estamos seguros en Él. Así que es importante entender qué significa el sello. En los tiempos de la antigüedad, el sello indicaba estas cosas, ¿no? Cuando había algo que era propiedad de otra persona, un poco de cera líquida era derramada sobre tal objeto y se sellaba o se ponía un sello, o habían anillos con sello que se colocaban sobre la cera todavía caliente, y cuando se enfriaba el sello reflejaba lo que era la posesión del dueño, la autoridad que el dueño tenía sobre su posesión y la seguridad de que este artículo o cosa estaba bien resguardada porque tenía ya un dueño. Y esa era la garantía de que nadie pudiera tomar ese artículo o esa cosa porque ya le pertenecía a alguien. Esto extrapolado o entendido en nuestros tiempos con respecto al creyente, es de la misma forma entendido. El Espíritu Santo es el sello. Entendamos que no es que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, no es eso correcto. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo.
Volvemos a recapitular. No hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello. El que Él more en nosotros, que es el sello, y va de la mano con la enseñanza de la morada del Espíritu Santo, implica la posesión de Dios. Somos posesión de Dios. Él tiene autoridad sobre nosotros, por eso que decimos siempre que Cristo no solamente es nuestro Salvador, sino nuestro Señor, y eso implica la seguridad eterna, ¿sí? ¿Por qué implica la seguridad eterna? Vamos a Efesios capítulo 1 y vamos a ver por qué implica también la seguridad eterna. Efesios 1, versículo 13 en adelante, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué es el arras? Es la garantía, dice. Es la garantía. O sea, lo que está hablando Pablo es que nuestra redención no ha sido total. ¿Por qué? Porque falta un último punto cuando habíamos hablado de soteriología en el término del ordo salutis, que era el orden de la salvación. La glorificación es algo que todavía nosotros no hemos podido experimentar. Si bien es cierto, hemos experimentado la justificación, la santificación, tanto posicional como progresiva, hemos podido sufrir la adopción, la expiación, la redención de nuestros pecados, no hemos todavía saboreado lo que es la glorificación. ¿Qué es la glorificación? Es cuando nosotros seremos transformados completamente. Así que este cuerpo que está sometido al pecado todavía, porque se enferma, porque morimos, porque envejece, que es parte de los efectos del pecado sobre la creación, este cuerpo todavía no ha sido glorificado. Si recordamos en el monte de la transfiguración, cuando Cristo se muestra glorificado, es un anticipo de lo que nosotros recibiremos cuando seamos levantados de la muerte, o lo que todavía permanezcamos hasta el momento en que Cristo haga hasta que Cristo arrebate a su iglesia. Bueno, nosotros podemos ser glorificados, sea que estemos durmiendo o muertos, como dice Pablo, o estemos vivos para el Señor, ambos seremos glorificados. O sea que nuestro cuerpo mortal será transformado. Eso es la glorificación. Entonces, eso es parte de la redención. La redención no es total todavía en nosotros. ¿Por qué? Porque no hemos sido transformados en ese aspecto, ¿sí? Entonces, sobre estas cosas que estamos diciendo, debemos de entender que el Espíritu Santo morando en nosotros es la garantía de la posesión que es adquirida. Pero ¿qué dice acá? Hasta el día de la redención. ¿Qué redención? La redención total. Como la redención no ha sido total aún, sí ha sido, pero no total. Como no ha sido total todavía, hay una garantía que acredita que el dueño de esta posesión vendrá por su posesión. Tú y yo somos posesión de Dios. ¿Cuál es la garantía del Espíritu Santo con el cual hemos sido sellados? Cuando Él venga a cumplir su redención total, nosotros seremos glorificados y nos tomará cada uno de nosotros que somos posesión suya. Sí, espero que haya quedado claro. Punto A, dice, los pasos que preceden al sello es oír y creer en el Evangelio. Bueno, eso es importante, lo hemos hablado también. El sello del Espíritu es la garantía de nuestra herencia eterna, nuestra salvación y las recompensas. No fuimos sellados por el Espíritu Santo, sino con el Espíritu Santo. Él es el sello, Él ya lo hemos dicho. Punto B, el sello del Espíritu Santo es la garantía de nuestra redención total. Sí, también hemos visto ese pasaje. ¿Qué más podemos ver? Punto C, el que no es sellado, el que nos ha sellado es el Padre con el Espíritu Santo en el corazón, a fin de garantizar la terminación de la obra de la salvación. Ahora, ¿qué es la morada del Espíritu Santo? Bueno, hemos anticipado algunas cositas con respecto a la morada del Espíritu Santo, pero vamos a leer este texto. Dice, esta morada corporativa es uno de los aspectos nuevos de la obra del Espíritu Santo en nuestra era. En el tiempo del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo moraba individualmente en los creyentes y sin ninguna promesa de permanencia. Ojo con eso, tenemos que hacer la distinción. Hoy mora en los individuos, pero también corporativamente, y su morada en los creyentes
y en la iglesia es permanente. Así que definimos la morada del Espíritu Santo en el tiempo de la iglesia como la estancia permanente del creyente en el momento de su conversión. Bueno, Jesús prometió esa morada permanente en nosotros los creyentes. Punto B, el poseer el Espíritu Santo certifica que uno es verdadero creyente, obviamente, porque si no tenemos el arra del Espíritu Santo, ¿cómo es que el Señor te tiene por posesión? Es imposible. Punto C, el Espíritu Santo ha sido derramado en los corazones de todos los creyentes. Bueno, eso habla Romanos 5:5. La permanencia del Espíritu Santo no implica perfección. Es más, los corintios presentaban problemas morales y doctrinales, pero Pablo afirma que el Espíritu Santo moraba en ellos. Eso sí vamos a revisarlo porque es importante para poder entenderlo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. Dice la Escritura, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Entonces, aquí está hablando y les está haciendo recordar a los corintios que el Espíritu Santo mora en ellos. Pero ¿qué pasaba en el contexto? Dice que habían disensiones. Algunos eran de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas. Ya habían esas distinciones. En el versículo 3 dice, yo no puedo darles vianda, dice, si no tengo que darle leche porque aún soy carnal, dice, porque habiendo celos entre vosotros, contiendas, disensiones, no sois carnales, dice, y andáis como hombres. Entonces, habían disensiones, habían pleitos, habían abusos en la senda del Señor, había orgullo con respecto a los dones. La iglesia de Corinto es una iglesia que le dio un dolor de cabeza a Pablo, pero sin embargo Pablo no desestimaba que el Espíritu Santo moraba en ellos, a pesar de su aparente carnalidad, a pesar de su teología confundida o tal vez pobre, el Espíritu Santo moraba en ellos. Así que el hecho de que el Espíritu Santo more en nosotros no indica perfección, porque claramente Pablo no hablaría de que hay la posibilidad de que el Espíritu Santo se entristezca, y en otras ocasiones de que hasta se silencie la voz del Espíritu Santo, esto es apagar el Espíritu Santo. Si no hubieran estas posibilidades, pues hablaríamos de perfección. Entonces, estamos viendo claramente a la luz de las Escrituras que la morada del Espíritu Santo en nosotros no indica perfección. Entonces, entendiendo, tenemos el sello, la morada es permanente, ¿cómo es que yo logro estar controlado del Espíritu Santo? Y ahí es donde entra la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, que esto es muy distinto al bautismo, ya lo hemos dicho varias oportunidades, pero ¿qué significa la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué implica estas cosas? Bueno, vamos a ver. Hay una palabra específica en el Nuevo Testamento, una palabra griega, que traducido al castellano implica la palabra, o significa la palabra llenar, es plero, ¿no? Esta palabra significa llenar. Esta palabra significa llenar. Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, no estamos hablando o se malentiende, como en algunos círculos evangélicos se considera y se trata al Espíritu Santo como si fuera un fluido, ¿no? Como si tuviera que llenar un recipiente. Cuando hablamos del término plero, significa controlar, ¿no? Controlar, y esto es lo que básicamente hace el Espíritu Santo cuando reside en el creyente, ¿no? Y produce el fruto del Espíritu. Uno de los pasajes más usados para poder hablar de este tema, ya, vendría a ser Efesios, capítulo 5, ¿no? Efesios capítulo 5, versículo 18, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos, dice, del Espíritu Santo. Hay un imperativo aquí, que es el verbo sed, ya que es una ordenanza, y ser llenos, ser controlados por el Espíritu Santo. ¿Por qué inferimos que se refiere a eso? ¿Por qué? Porque pone una ilustración muy interesante, Pablo aquí dice, así como el ebrio es controlado de pies a cabeza e influenciado por el alcohol, ¿no?
Es controlado, es llevado, es enajenado, alienado por el alcohol, es llevado por el alcohol, es controlado de pies a cabeza por el alcohol, es influenciado por el alcohol, tanto así que su esta es la palabra, psicomotricidad, sus reflejos, todo él es alterado por los niveles altos de alcohol en su sangre, tanto así que no ve bien, ve nubloso, ve borroso, sus capacidades motoras no funcionan bien por la influencia del alcohol. Lo que quiere decir Pablo ahí es simplemente el alcohol lo controla. Bueno, de la misma forma, no nos dejemos controlar por el alcohol, dice Pablo, porque el alcohol lo que trae son pecado, disolución, o sea, una vida disoluta, una vida disipada, una vida sin control. No está diciendo Pablo eso, no está amparando el beber. Pablo está diciendo que así como el alcohol domina a una persona, tú déjate dominar por el Espíritu Santo, para que si hablas, hablas bajo la influencia del Espíritu Santo. Si piensas, piensas bajo la influencia del Espíritu Santo. Si obras, obras bajo la influencia del Espíritu Santo. Si enseñas bajo la influencia del Espíritu Santo. Todo lo que sea que hagamos sea bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que está diciendo y está recomendando. Es más, está exhortando Pablo que los cristianos debemos hacer. A diferencia del bautismo del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo es un evento imperceptible, ¿ya? Y es un evento que solamente se puede sufrir una sola vez. Y que la participación del ser humano es completamente nula. Con respecto a la llenura del Espíritu Santo, es un evento que puede ser experimentado muchas veces, o sea, es algo experimental, puede ser experimentado muchas veces. El ser humano el creyente tiene que buscarlo, ¿ya? Si bien es cierto, el Espíritu lo da, pero el creyente tiene que buscarlo, ¿ya? No es algo que el Espíritu Santo hace nada más sin que nosotros nos pudiéramos dar cuenta, sino que es algo lógico y racional, que el ser humano tiene que hacerlo. En el creyente me refiero que tiene que buscarlo, tienes que anhelarlo, ser lleno del Espíritu Santo. Y es algo experimental, ¿no? Y esto sí es algo perceptible, o sea, sí podemos reconocer cuando estamos llenos del Espíritu Santo y cuando no. ¿Cómo lo reconocemos? Bueno, cuando leemos Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice claramente que el fruto del Espíritu, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice. Entonces está hablando claramente aquí, la Escritura, que el creyente, cuando es dominado por el poder del Espíritu Santo, es controlado y influenciado por el Espíritu Santo comienza a obrar en su vida y manifiesta el fruto del Espíritu Santo, el resultado de ser dominado. ¿Cuál es el resultado de ser dominado? Es que este creyente tiene amor, tiene gozo, tiene paz, tiene paciencia, tiene bondad en su corazón, usa la bondad que Dios le ha dado, tiene confianza en Dios, es manso, de un carácter apacible, es sobrio, dice. Entonces vemos el carácter, el reflejo del carácter de Cristo, que lo que hace el Espíritu Santo es mostrarlo a través de que Él controle al creyente, ¿no? Entonces, eso es la llenura del Espíritu Santo. Y muchas veces nuestros hermanos pentecostales piden al Espíritu Santo, bautízanos Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, el término no es correcto. Y también la percepción es incorrecta porque se piensa también que así como el Espíritu Santo puede venir y reposar, ¿no? Puede irse y retirarse, ¿no? Por algún pecado que nosotros cometamos, no. Bueno, podemos ser llenos o podemos no ser llenos. Eso implica ser controlados con el Espíritu Santo o afrentarlo a Él, aún siendo cristianos y siendo creyentes y salvos, y no ser controlados por Él. Así que por eso que Pablo exhorta, sed llenos, dice. O sea, sed llenos. Es algo que podemos disfrutar. Es más, yo les animo y que sea nuestra oración el ser llenos del Espíritu Santo siempre, ser controlados por el Espíritu Santo, sea que hablemos, sea que pensemos, sea que enseñemos, sea que sirvamos, lo hagamos bajo el poder del Espíritu Santo.
Sí, personas que fueron llenas del Espíritu Santo. Bueno, nuestro Señor Jesucristo lo hemos visto, Juan el Bautista también lo hemos leído, los creyentes ya hemos hablado claramente de eso. Así que algunos aspectos importantes a reconocer. El Espíritu Santo es un imperativo, la llenura del Espíritu Santo es un imperativo, el Espíritu Santo, ya lo hemos visto también, el Espíritu Santo es un evento continuo, la llenura del Espíritu Santo es un evento continuo, o sea, algo que se puede experimentar siempre, volvamos a recordarlo. El acto de ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver con el hecho de ser controlado de la misma forma en que el alcohol puede dominar a un individuo. Bueno, ya hemos visto eso. La llenura del Espíritu Santo hace posible que el creyente evidencie el fruto del Espíritu Santo. Y eso es importantísimo que recordemos siempre. Bueno, ya estamos tratando de finalizar. Vamos a ver la enseñanza y la guía y la intercesión del Espíritu Santo. Bueno, cuando hablamos de la guía del Espíritu Santo, cuando nos enseña es que solamente el Espíritu de verdad os guiará a toda verdad, ¿no? Y es algo que Jesús les dijo a los discípulos muy claramente. El versículo 13 lo dice con mucha exactitud, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Ven cuando yo digo que el Espíritu Santo lo que busca es la gloria de Cristo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir, ¿no? Entonces es importante entender eso. El Espíritu Santo nos va a enseñar. El verdadero creyente no se aparta ni se amontona a falsos maestros. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, que no le conduce al error, le va a llevar a la verdad. Así tenga que salir de una iglesia donde el pastor predica herejías y eso le duela y eso sea una crisis para su vida, el Espíritu Santo lo va a impulsar a salir de ahí. ¿Por qué? Porque el Espíritu de verdad guía toda verdad. Entonces, muchos creyentes han salido, buenos creyentes han salido de iglesias donde la doctrina es adulterada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les impulsa, porque Él tiene un remanente fiel que Él cuida celosamente, ¿no? ¿Qué más? Entonces hemos visto, dice el Espíritu Santo enseña al Hijo de Dios, o sea, lo revela, trata de mostrárselos a los hombres, ¿no? Vamos a leer este pasaje. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12 al 13. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces el Espíritu Santo revela a Cristo, nos enseña la verdad, nos trata de mostrar la verdad, nos instruye. Entonces, es necesario que recordemos que tenemos un buen asistente cuando leamos las Escrituras y es el Espíritu Santo que nos muestra las verdades preciosas de la palabra de Dios. La intercesión del Espíritu Santo. Hay que ver este pasaje en específico, es un pasaje central para poder ver eso, y es Romanos capítulo 8, versículo 26 en adelante. Y ya estamos concluyendo en nuestro estudio. Versículo 26 al versículo 27 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Bueno, cuando se habla de la debilidad del creyente, se refiere a la incapacidad o a la limitación de pedir correctamente, porque el creyente, aunque sea creyente, llame mucho a Dios, no comprende a cabalidad la voluntad de Dios en todos los aspectos de su vida. Hay muchas cosas que aún todavía descubrimos. Así que en ese sentido el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad porque no comprendemos, tenemos limitaciones humanas para comprender la mente de un Dios infinito y eterno y tenemos la incapacidad de conocer, como dijo Pablo, que era un hombre conocedor de las Escrituras y que recibió mayor revelación que todos sus consiervos. Los caminos de Dios son inescrutables, ¿no? Son insondables, nadie puede llegar a conocerlo. Y eso es lo hermoso de Dios, ¿no? Que a pesar de que Él se digna a poder ayudarnos y a escucharnos, todo es un Dios que hasta cierto punto es incomprensible, ¿no?
No todo de Él podemos comprenderlo. Pero a pesar de que nosotros no podamos saber mucho de Él, o del todo lo que quisiéramos saber, y a veces no oramos como es conveniente, como debiéramos orar, lo maravilloso de todo esto es que Dios no nos rechaza. Dios no nos rechaza, nos escucha. ¿Qué hace? El Espíritu Santo está en ese preciso instante intercediendo por nosotros con palabras que no son entendibles por nosotros. No las escuchamos audiblemente, no las podemos entender. Es más, no podemos percibir que Él esté orando en el mismo momento que estamos orando, pero ciertamente Él lo está haciendo. Lo maravilloso de esto no solamente es que Él nos ayuda en nuestra debilidad, sino que Dios conoce el corazón del Espíritu Santo conoce el corazón del Padre, y Él ora por nosotros y acompaña nuestras oraciones pidiendo conforme a la voluntad de Dios por lo que estamos pidiendo. Así que realmente nuestras oraciones son oídas por el Señor y son escuchadas, y Dios responde más allá de lo que pedimos, por la razón de que el Espíritu Santo está pidiendo fervorosamente por nosotros, conforme a la voluntad de Dios, y sus planes son mucho más grandes que la de nosotros y sus pensamientos son mucho más altos. Así que no llegamos a orar como conviene, y a veces cuando Dios cumple una oración decimos, wow, no, Dios me escucha. Bueno, sí, nos escucha, pero lo más probable es que lo que hayamos dicho no es tan adecuado a veces, ¿no? A veces no es muy adecuado, pero sin embargo podemos orar confiadamente, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Podemos ir al trono de la gracia a hallar oportuno socorro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está allí con nosotros, orando por nosotros, con palabras entendibles para Dios, con la voluntad de Él en su corazón, orando para que nosotros recibamos más allá de lo que podemos pensar. Así que cuando hablamos del Espíritu Santo y su ministerio, hay mucho que hablar. Hay abundancia de cosas que poder pensar acerca de eso. Y ahora vamos a, a ir a nuestro último punto, que son los dones del Espíritu Santo. ¿Qué es básicamente un don? Un don espiritual es una habilidad dada por Dios para el servicio y la edificación de la iglesia. ¿Sí? Dios ha dado este ministerio maravilloso. Dios ha dado dones a los hombres. Dios ha dado un ministerio maravilloso en los cuales el Espíritu Santo ha dotado a su pueblo de dones, ¿no? Hay que entender algunas cosas de los dones. No son dados sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. Ya hemos leído ese pasaje en 1 Corintios capítulo 12, dice que Él administra, Él da, brinda a los hombres según su voluntad. Él da los dones, los reparte, dice, conforme a la voluntad de Él. Así que tú y yo tenemos dones por causa del Espíritu Santo, que Él ha repartido dones. Cada creyente tiene, aunque sea algún don. No puede haber un creyente que diga, yo no soy apto para la iglesia, no sirvo absolutamente para nada, porque sí, todos hemos recibido, hasta aunque sea un solo don. Vamos otra vez a leer la escritura. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, el versículo 11. Dice, vamos a leer este pasaje desde el 4. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, o sea, de forma de moverse Dios. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno, y esto hay que tenerlo claro, porque no podemos decir, yo no tengo ningún don. Dice, cada uno. Si tú eres hijo, tienes un don. Dice, pero cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Provecho del mismo y provecho de la iglesia. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, otro fe, otros sanidades, otros ser milagros, otros profecía, otro discernimiento de espíritus, otro diverso género de lenguas, otra interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él
quiere, dice. Entonces estamos viendo con mucha claridad que es el Espíritu Santo que reparte a cada uno como a Él quiere. O sea, ahí vemos la voluntad del Espíritu Santo en el repartir y en la administración de los dones. Así que cada uno de nosotros, los que formamos parte del cuerpo de Cristo, nos ha sido dado un don. Dice, algunos dones fueron usados para dar autoridad al ministerio apostólico y cesaron al fin de la era apostólica. Miren, aquí hay algo que ver, ya estamos terminando. Aquí hay unos dones y vamos a hablar de esta mención importante, ¿ya? Porque es algo que debemos de considerar. Primero hay que entender, en el versículo 12 de este pasaje de 2 Corintios 12, perdón, perdón, está en 2 Corintios. 2 Corintios, capítulo 12, versículo 12. Dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Dice, bueno, hemos visto ya en otros pasajes y hemos hablado acerca de las señales que los apóstoles, bueno, enseñaban, predicaban y tenía que esto ser autenticado por medio de las señales y prodigios que el Espíritu Santo hacía a través de la iglesia en los albores de la iglesia, ¿no? En la iglesia primigenia, o sea, en la iglesia cuando recién comenzaba, ¿no? La iglesia primitiva. Así que estos dones tenían que ser certificados por el poder del Espíritu Santo, porque si no, ¿cómo se autenticaba que Dios había enviado a estos hombres? Necesariamente era a través de señales. Algo muy similar con lo que pasó con Moisés cuando liberó a Israel, ¿no? Porque Dios le daba señales que siguieran a lo que Moisés decía, para poder autenticar tanto a Faraón como al pueblo de Israel que Dios, el gran yo soy, le había enviado a él. ¿Cómo podía él? Porque él justamente preguntaba, y si me preguntan quién eres, ¿qué voy a decir, no? Y cómo van a saber que tú realmente me estás enviando, ¿no? Y es a través de las señales y los prodigios que le acompañaban a las palabras para certificar y autenticar que lo que él estaba haciendo era en nombre del Señor. Lo mismo pasaba con los apóstoles, con los profetas en aquel tiempo. Aquí hay señales, hay una lista de dones, no vamos a revisar todos ellos. Aquí, por ejemplo, vemos profecía, servicio, enseñanza, exhortación, liberalidad, presidir, misericordia, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, de sanidad, de milagros, profecía, discernimiento de espíritu, don de lenguas, interpretación de lenguas. Bueno, acá vemos los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Bueno, hay una clasificación que no le he colocado aquí porque ya es un poquito de teología un poquito más pesada, pero hay dones extraordinarios y ordinarios. Hay algunos dones que pertenecen a una clasificación, según los eruditos, de dones extraordinarios y hay otros que vienen a ser parte de dones ordinarios, o sea, dones que el creyente todavía usa y que el Espíritu Santo dota a los creyentes para que sean usados y otros que ya han cesado en su uso. Es más, hay dos posturas con respecto a los dones del Espíritu Santo y uno es el cesacionismo y el otro es el continuismo. ¿Qué significa el cesacionismo? No está en la separata, no lo voy a encontrar porque no lo coloqué allí, solamente para información extra para usted. El cesacionismo tiene que ver con el acto de creer que algunos dones han cesado, ¿sí? Y que no están vigentes y que otros sí. Por ejemplo, el don de sanidad, donde una persona sanara como lo hacía Pedro, como lo hacía Pablo, como lo hacía Jesús. Los cesacionistas piensan que esos dones han cesado. El obrar milagros, como lo hacían los apóstoles, también han cesado. El hablar en lenguas, como aparece en Hechos capítulo 2 y en la iglesia de Corintio, han cesado también, porque estas cosas solamente servían para certificar y autenticar que los apóstoles elegidos por el Cordero eran realmente discípulos de Cristo y comisionados por Cristo mismo, ¿sí? Por eso los cesacionistas defienden esta postura diciendo que estos dones han cesado, mientras otros, como por ejemplo el de servicio, el de enseñanza, el de exhortar, el de dar con liberalidad, el de misericordia, el de presidir, el de palabra de ciencia, de sabiduría, sí son dones que todavía continúan porque eso nutren a la iglesia, ¿no? Mientras que el continuista piensa
que Dios, siendo soberano, en lo cual también tiene razón, algunos dones todavía siguen vigentes, ¿no? Por ejemplo, el don de sanidad, Dios, cuando oramos, Dios puede sanar a una persona. Si en algún momento estamos en una tribu indígena y no conocemos el lenguaje, Dios es soberano y puede dotarnos de la capacidad de hablar ese idioma o ese dialecto para llegar a evangelizar o por algún propósito divino que Él tenga. La pregunta es también, ¿quién podría estorbarle si Dios es Dios? ¿Podría hacerlo? Sí, efectivamente podría hacerlo. Y eso sería el don de lenguas, ¿no? El hecho de poder que algunos creyentes se muevan en ambos bandos y se caigan en extremos es básicamente producto de las iglesias carismáticas y algunos pentecostales, que han utilizado el don de lenguas como un balbuceo que no es entendible, ¿no? Un balbuceo que no es entendible, que no tiene nada que ver con los dones, con el don de lenguas específico que habla el libro de Hechos en el capítulo 2. Cuando usted lo lee, el libro de Hechos en el capítulo 2, en versículo 8 dice lo siguiente: ¿cómo pues les oímos hablar, nosotros hablar cada uno en nuestra lengua? Dice, en la que hemos nacido, o sea, en lengua natal. Partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, Egipto, regiones del África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y ahí vemos dos aspectos. Dios estaba certificando lo que él había dicho, que iba a derramar su Espíritu Santo en estos 120 que estaban en el aposento alto orando, pero también vemos que el idioma era entendible a otras personas. No estaban hablando un balbuceo inentendible, o sea que no se podía entender, sino eran palabras, idioma, dialecto, que sí podía ser entendido por los que eran oriundos y procedían de esa región donde se hablaba natalmente ese idioma. Así que el don de lenguas de estos tiempos no es el don de lenguas bíblico que figura acá. Por eso muchos se inclinan al cesacionismo y dicen, no, este don ya cesó, porque vemos que la iglesia evangélica pentecostal o carismáticos utilizan el don y abusan de él para decir cosas que Dios no dijo. Es más, Primera de Corintios habla claramente y Pablo exhortaba a la iglesia de Corintios y cuando hablasen en lengua tuvieran un intérprete, porque ¿de qué serviría hablar cosas que nadie entiende? ¿No? Y eso es muy lógico. Mientras que los continuistas piensan que este don de lengua, si bien es cierto, no es algo común en la iglesia actual del siglo XX, pero que Dios es soberano y puede, si Él quisiera, hacer y dotar a un ser, a una persona con el don de lenguas para un propósito en específico. Bueno, si somos continuistas o asociacionistas, la salvación no se pierde en ese sentido, sino solamente tenemos posturas diferentes, pero lo importante es entender principios elementales. Dios es soberano, Dios puede hacer lo que Él quiere, pero también es un Dios de orden, ¿no? Si Dios ha de darte alguno de estos dones maravillosos, lo primero que va a buscar en el don que te ha brindado es que Él sea glorificado y no tú. Así que, ¿por qué también muchos se inclinan, cristianos bíblicos se inclinan al cesacionismo? Porque vemos ahora mercaderes de la fe utilizando dichos dones de milagros y de sanidades para poder lucrar con ellos y al final no vemos el poder que residía en Pablo, ni en Pedro, ni en los apóstoles para sanar y obrar en milagros. Y aunado a las cosas que estos mercaderes hacen, también tratan de traer nueva revelación sobre lo que ya está revelado. Uno de los pasajes que utilizan claramente los cesacionistas con respecto a estas verdades, con respecto, disculpe, al hecho de que ya no hay más revelación y porque no es necesario traer nueva revelación o que el Espíritu me ha revelado tal cosa, es Efesios capítulo 4.
Dice aquí claramente, la escritura aquí en el versículo 11 dice, y él mismo constituyó unos apóstoles, otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes, dice, llevando por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagemas de los hombres para engañar, que emplean con astucia la artimaña del error, dice, pero curiosamente estos apóstoles o profetas de estos tiempos, que son, vuelvo a repetir, mercaderes de la fe, lo que utilizan es estos supuestos títulos o estos oficios, ¿no? Para deificarse ellos mismos, ¿no? Hacerse casi dioses ellos mismos, y obviamente no llevan al propósito con el cual estos ministerios fueron dados por el Espíritu, que eran que el cuerpo de Cristo sea edificado y que se llegue a la unidad del conocimiento y de la fe del Hijo de Dios. Entonces no vemos eso. Vemos que eso más bien está acompañado de la doctrina o la enseñanza o la filosofía de la prosperidad y todo ese tipo de cosas. Y porque Pablo habla claramente que el fundamento ya ha sido edificado, que el fundamento de los apóstoles y los profetas, ¿no? Teniendo como piedra angular Cristo. Así que no hay más revelación que añadir a lo que ya está revelado. En resumidas cuentas, sea que pensemos que somos cesacionistas o continuistas, el hecho es pensar que lo que Dios va a hacer lo hace porque Él es soberano, segundo, porque es para su gloria, y tercero, tiene que tener un fin benéfico de edificar la iglesia. Así que consideremos estas cosas. Bueno, hermanos, eso ha sido toda la clase por el día de hoy. Dios los bendiga enormemente y que el Señor los guarde y los proteja en todo momento, y que todo lo que hayamos hablado hoy sea de suma edificación para sus vidas. Gracias, hermanos. Nos vemos hasta el siguiente video. Cuídense.